Bienvenidos de nuevo a Tuitea. Hoy abordamos en una entrevista muy especial uno de los asuntos que siempre decimos, hay muchas cosas que preocupan, pero desde luego pocas, como los problemas o la desregulación en la conducta de nuestros peques con TEA. Hablamos de ello y de cómo se afronta desde el método ABA. Hoy con Belén Reales en Tuitea. Comenzamos. Belén Reales ya ha pasado por aquí en otra ocasión, hablamos de ella, es directora clínica de ABA Sin Límites y pedagoga especializada en el conocido método ABA. Belén, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenida otra vez a Tuitea, ¿cómo vas? Hola, buenas, encantada de estar de nuevo con vosotros. Hoy vamos a hablar sobre todo y ante todo de conducta. Me gustaría empezar hablando de los berrinches. Suelen ser muy habituales, unos berrinches además bastante olímpicos en el caso de los niños con TEA, pero que existan berrinches de ese tipo, muy grandes, ¿quiere decir que estamos ante un caso con TEA o no? No tiene por qué. De hecho, trabajamos también con familias que solamente tienen problemas de conducta sin tener ningún tipo de diagnóstico. Sí que es verdad que en los niños con TEA hay veces que se dan más probabilidades, pero no tiene por qué ser un niño con TEA porque tenga muchos berrinches. Si nos centramos en las primeras etapas de la vida, en la etapa de la primera infancia, cuando son bebés y los 2 primeros años de vida, ¿son más habituales los berrinches en los niños con TEA? Deberíamos de clasificarlo un poco, ¿vale? Berrinches, sí que es verdad que cuando son pequeñitos el llanto es su conducta, es su modo de comunicación, no tienen todavía el lenguaje para comunicarse de cualquier otra manera. Lo que pasa es que a veces, sobre todo con niños con TEA, ya sabemos que a veces hay mucho retraso en el lenguaje y tal, y lo que suele pasar es que al final ellos se acomodan a utilizar ese tipo de conductas para conseguir para lo que necesitan, lo que llama la atención o cualquier como forma de comunicación, y entonces es cuando se convierte en algo como más permanente. ¿Vale? Toda conducta, también la mala conducta, en el caso de los niños con TEA, tiene un porqué que suele alterar la conducta en los niños con autismo. Bueno, esa es una pregunta súper importante y que a veces los padres, cuando trabajamos con ellos, no le ponen atención, porque incluso la misma conducta puede tener distintas funciones, ¿vale? El berrinche puede venir porque quiere conseguir algo que no tiene, porque quiere llamar la atención, porque no quiere hacer y quiere escaparse, que se llama de alguna situación en la que no quiere estar. Y la otra sería como autoestimulatoria. Esas son las 4 funciones que cualquier conducta tiene detrás, ¿vale? Incluso la misma conducta, como he dicho, puede tener distintas funciones o varias funciones en una misma situación. Entonces siempre es importante mirar cuál es la función de cada una de las conductas y en cada una de las situaciones en las que nos encontramos. Hemos preguntado a los seguidores del canal, teniendo en cuenta que venías, cuáles son las preguntas que les gustaría hacerte. Y Margarita Santana nos formulaba una que además tenía que ver con la charla previa que tú y yo habíamos tenido antes de esta entrevista. ¿Por qué se pegan? ¿Por qué hacen ruidos constantemente, chilliditos, o por qué llegan incluso a autolesionarse? Es una pregunta complicada porque, bueno, ya sabemos que cada nene o cada persona con TEA es un mundo, tiene un historial detrás distinto y no tiene por qué ser por un motivo específico o por el mismo motivo todo el rato. Entonces, volvemos otra vez a lo que estábamos comentando de las funciones. Sí que seguro va a ser por una de estas 4 funciones que estamos comentando, y sobre todo siempre lo que me pasa en los casos con los que yo trabajo es que al final terminas encontrando que hay una falta de comunicación en cualquier operante, incluso en niños que son verbales, pero llega un momento, una situación en la que no pueden comunicar lo que quieren y entonces acuden a ese tipo de conductas y al final
pues se van acumulando, van reforzando y se convierten en conductas que se quedan en su repertorio. Cuando las conductas ya son muy extremas, se llega a las autolesiones o a las lesiones o a las agresiones, entiendo la angustia absoluta que tienen que pasar los papás, no solo por ellos mismos y por sus hijos, sino también en algo tan cotidiano como ir al colegio, sabiendo que el niño puede no ser entendido y en un momento dado presentar una conducta disruptiva e incluso agresiva, puede llegar a muchos padres a plantearse ¿qué hago yo con mi hijo? ¿Le llevo a un centro de educación especial? Esto imagino que te ha pasado, que muchos padres y madres te habrán preguntado. ¿Qué se les suele responder ante esto? Yo lo que siempre intento explicarlo que no tienen por qué ir a un colegio con necesidades educativas especiales, necesitamos trabajarlo y en todos los contextos, tanto en el aula como en casa, como en el parque, como en cualquier lado y no dejar que esas conductas se nos vayan de las manos hasta que llegue un punto en el que, por ejemplo, no puedan atender al colegio. Lo que siempre recomiendo es que trabajarlo tan pronto como os deis cuenta, porque le va a ayudar al niño a poder adaptarse y a poder formar parte de la sociedad, de estar en un colegio sin que su madre o la profesora o todo el mundo pues lo esté pasando mal por este tipo de conducta. Yo no recomendaría específicamente llevarlo a un colegio de necesidades educativas especiales si se puede trabajar en una aula ordinaria y el colegio, las profesoras están dispuestas a trabajarlo con la familia. Pero ¿cómo se trabajan esas conductas? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haces tú como profesional? Nosotros lo que normalmente hacemos es ir al contexto, porque también en otras ocasiones hay niños que discriminan y las conductas que se muestran en casa no se muestran en el aula, porque desde el principio en el aula pues se marcan las normas, la rutina, ellos por algún motivo se sienten más relajados y no tienen por qué. Y nosotros normalmente trabajamos en buscar si de alguna manera se pueden utilizar estrategias de antecedentes para evitar ese tipo de conducta. Hay muchísimas, dependiendo de cada niño, utilizamos o recomendamos una estrategia de antecedente u otra, y luego también trabajar con las consecuencias, qué consecuencias se ponen. No tienen por qué ser negativas, pero obviamente lo que tenemos que intentar es no reforzar esas conductas. Si el niño se está comportando mal porque viene en matemáticas y no le gusta matemáticas y lo que hacemos es sacarlo del aula cada vez que tiene un berrinche, tiene alguna conducta, estamos reforzando el que nunca se va a sentar en matemáticas porque sabe que si hace este tipo de conducta lo van a sacar. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo respondemos a cada uno de los... Y a veces lo más sencillo es cambiar cómo la gente de su alrededor actúa para reducir esas conductas e incluso eliminarlas, más que trabajar con el niño esa conducta, es más cómo actuamos nosotros que estamos alrededor de ellos. Por ejemplo, vamos a una que puede ser bastante común, ¿no? Cuando el niño tiene ansiedad o la niña está nerviosa o no se sale con la suya, puede pegar o puede pellizcar. Normalmente, cuando esto ocurre, lo primero que hacemos es decir no se hace, enfadarnos. ¿Es lo correcto? En este tipo de casos, ¿qué sería lo conveniente hacer? En este tipo de casos, y si sabemos que su función es conseguir la atención a través de esto, obviamente no es lo correcto. No deberíamos de darle esa atención si sabemos que es su forma de llamar la atención o de conseguir la atención de profesores, maestros o lo que sea. Lo que deberíamos es siempre intentar enseñar y reforzar una conducta alternativa, que le sirva para la misma función, que le sirva para llamar la atención, pero que sea una conducta apropiada y empezar a trabajarla a la vez que intentamos no darle esa atención a la conducta que no queremos que se vuelva a repetir. Es un proceso largo y especialmente cuando hay historias de conductas de 6, 7 años, 8 años, es muy difícil empezar a trabajar y reducirlas de manera inmediata. Es un proceso largo que hay que empezar, pues eso, buscar una conducta alternativa y que sea más apropiada y empezar a que esa conducta inapropiada que queremos cambiar no consiga la función. Si es atención, no le vamos a dar atención. No le vamos a, si es que se quiere ir de la clase, no le vamos a dejar que se vaya a ir de la clase porque se escape. Entonces, intentando a la vez que no consigue lo que quiere con esa conducta, trabajar una que sí le pueda dar lo mismo, pero de manera más apropiada.
Claro, escuchaba yo en una ocasión una que me llamó mucho la atención, porque hay veces que es muy complicado detectar el porqué de esa conducta y si lo hace realmente para llamar la atención. Era el caso de un niño que tiraba continuamente de la trenza a una compañera de clase. ¿Qué ocurre? La niña chillaba y rápidamente todos iban ahí. Y esto se repetía de continuo y pensaban que el niño le habría tenido manía o algo a esta niña y realmente es que simplemente había descubierto que cada vez que hacía eso todo el mundo le prestaba atención, aunque fuese para reñirle. Claro, sí. Es muy, muy común y nosotros lo vemos mucho en los colegios. ¿Qué pasa? Que en el colegio es súper difícil controlar todo el contexto, especialmente si estamos hablando de niños de 5, 6, 7 años, 4 años. ¿Cómo le explicas? No, cuando te tire de la coleta, no grites, no, porque lo que quieres es muy, muy difícil, pero por eso nosotros siempre intentamos ir al colegio, observar, mirar qué está pasando y ir a la función de cada una de las conductas para luego también formar y preparar a todo el mundo que esté en ese contexto, en este caso en el aula de clase, pero es muy, muy difícil, muy difícil. Nos preguntaba una mamá también en el canal, otro de los grandes habituales en el mundo del autismo, niños, niñas o adolescentes que tiran todo lo que ven a su paso, todo. Eso también suele ser, es que eso también puede ser un aspecto sensorial. Sabemos que a veces pues niños con TEA tienen, tienen pues son un poquito más propensos a tener problemas sensoriales o necesitan estimulación sensorial de otro tipo. Entonces, a veces nosotros lo que hacemos es dividir cualquier cosa en pequeños pasitos. Es decir, vamos a exponerle de manera muy, muy mínima a que consiga dejar algo donde sea, pues no sé si es al lado de él cuando está sentado en el sillón o encima de la mesa, que también tengo casos de nenes que no dejan nada encima de la mesa, todo va al suelo, pues que lo dejen 2 segundos, si se le refuerza, se le dice lo bien que lo ha hecho, se le premia, luego 3, 5, es igual, pero otra vez volvemos a que tenemos que tener mucha paciencia y dividir todo el proceso en mini pasos para ir trabajándolos de manera muy, muy despacio para que ellos se acostumbren y se adapten a ser reforzado la otra conducta, que es tolerar las cosas encima de la mesa, a su lado o en cualquier otro sitio. Hablamos de la culpa, Tú querías además que formulase hoy esta pregunta porque probablemente también se la has escuchado a muchos papás y mamás o docentes, familias. ¿Cuáles deberíamos habernos dado cuenta antes de lo que le sucedía a nuestro hijo? Es muy difícil estar en vuestra posición, en la posición de padres, y especialmente si ya teníais un diagnóstico y tenéis que lidiar con eso y tenéis 1000 cosas y tenéis que trabajar el lenguaje. Entonces hay cosas que al final es que no. Yo siempre intento explicarlo que sí, quizás nos podríamos haber dado cuenta antes, pero bueno, nos hemos dado cuenta ahora, vamos a trabajarlo, vamos a implicarnos, vamos a implementar bien las estrategias y vamos a trabajarlo y a ser consistentes. En cada situación y cada padre es un mundo y tenéis muchísimas cosas que os van pasando al mismo tiempo como para poder estar a todo. Es muy difícil. ¿Es posible, te lo pregunto como profesional, además especializada en el método ABA y en la modificación de conductas disruptivas, acabar con las conductas disruptivas o agresivas en los niños con TEA que lo sean, porque no todos lo son? Sí es posible. Nosotros hemos tenido casos, como te he dicho, normalmente ese tipo de conductas muestran que hay un déficit en cualquier otra área, ya puede ser área social, área del lenguaje, área de habilidades físicas, y normalmente cuando a la vez se trabajan esas conductas y se les ayuda a desarrollar el área en el que hemos encontrado los déficits, se pueden eliminar completamente. Sé que el asunto es mucho más complejo, pero como digo, continuamente en el canal hay padres, madres, también en nuestro grupo en Facebook, que entran y preguntan exactamente lo mismo. ¿Qué puedo hacer para tratar de calmar a mi hijo? Lo que yo recomendaría siempre es lo que hemos dicho un poco, intentar registrar y tomar datos que os van a enseñar, os van a mostrar cosas que quizás no os habéis dado cuenta.
conductas que pasen a una hora específica, antes de una actividad específica, cuando hay una persona específica presente. Os van a dar datos que vosotros en vuestro día a día quizás no los ponéis atención, y ahí os van a dar mucha información para saber cuál es la función y qué podemos cambiar para evitar, primero, sobre todo, trabajar los antecedentes. Si sabemos qué es lo que lo causa, pues, y lo podemos evitar, vamos a trabajarlo y a cambiar el antecedente. Y si no vamos a cambiar, pues eso, cualquier cosa que se vea en el registro que está causando esa conducta específica y que nos complican tanto nuestro día a día. Quería comentarlo y os lo quería enseñar, sobre todo para los padres que nos estén viendo. El registro del que tú hablabas es el ABC, que es el de antecedente, conducta y consecuencia. Y normalmente yo les mando a los padres algo así, que no sé si se ve bien, que es para que escriban la fecha y la hora, el antecedente, o sea, qué está pasando justo antes de que comience esa conducta, la conducta, y qué pasa justo después, y cuál creemos que es la función de las 4 que hemos mencionado. Y si se ponen a registrar los datos, seguramente puedan encontrar cuál es la clave en la que tengan que trabajar en casa. Claro, en el caso de que lo que quieran y lo detectemos así sea atención, es relativamente fácil, ¿no? Cambiar esa conducta. Pero claro, cuando por ejemplo la cuestión es que no son verbales o no tienen forma de comunicarse y de ahí su frustración y su ira, ¿qué hacemos? Siempre hay que trabajar la comunicación. Pueden ser no verbales, pero hoy en día hay muchísimas formas para enseñarlos a comunicar. Desde pictogramas hasta aplicaciones en el iPad para que aprendan, signos. Entonces, si ya partimos de la base de que son no verbales y que obviamente eso les frustraría a cualquiera, vamos a trabajar la comunicación, vamos a trabajar todos los operantes del lenguaje, el que puedan perder, el que puedan llamar la atención de manera apropiada, cualquier cosa que tenga que ver con la comunicación, vamos a trabajarla de manera más intensiva. ¿Nos podrías poner algún ejemplo, Belén, de cómo manejar una situación de crisis, tanto fuera como dentro de casa? Porque yo he visto casos realmente en los que yo de verdad no sé cómo actuaría. Por ejemplo, hace poco a un niño con autismo, también de grado 3, un niño mayor ya de unos 12, 14 años, grande, habían descubierto que se da un tema conductual cada vez que él quiere irse de un sitio, y es que se desnuda. Y yo entiendo que la madre, que el padre de ese niño que llega a un centro comercial o a un centro de terapias con 14 años y inmenso de grande se desnude, pues claro, al final, aunque tú sepas que lo hace para irse, acabas metiéndole en el coche. Claro. Me estás diciendo que esa conducta es porque él quiere irse de los... Claro, habían detectado que él solo se desnudaba cuando ya quería irse. Cuando estaba llegando al sitio donde no quería entrar. Para escaparse, porque no quería entrar a un sitio. Vale. Bueno, pues en esa situación en la que la conducta está tan clara, y supongo que los padres sabrán ya sitios específicos a los que el chico no quiere ir, ¿no? Entonces, nosotros lo que haríamos sería, vale, vamos a exponerle, sabemos que no quiere ir, no sé, a la casa de la abuela, pues vamos a llevarle a la casa de la abuela cuando esté allí. Bueno, si es verbal o si no es verbal, le vamos a enseñar o le vamos a dar la ayuda física, gestual o la ayuda que necesite para pedir que se quiere volver a casa, y lo vamos a reforzar y le vamos a llevar de vuelta a casa. Obviamente, sé que no es fácil porque habrá sitios a los que tenga que ir porque no lo pueden dejar en casa y tengan que llevarlo, pero vamos a empezar a trabajar, a enseñarle esa conducta alternativa de puedo pedir no ir a este sitio y me lo refuerzan, no tengo que llegar a desnudarme para que me vuelvan a llevar a mi casa. Entonces, esa conducta, con ese tipo de antecedentes que estamos hablando, se podría empezar a trabajar y a reforzar y no llegaría a tener que quitarse toda la ropa y tener que ser reforzados después de que se haya quitado la ropa. ¿Vale? No sé si tú te has tenido que enfrentar, seguro que sí, a un caso que nos puedas contar y que ejemplifique un poco esto de lo que estamos hablando, problemas de conducta y cómo abordarlos. Sí, nosotros hemos visto, yo he trabajado con chicos, pues eso, que cuando no querían hacer algo empezaban a pegar, a manotear a quien estuviera cerca por su falta también del lenguaje. Entonces,
Casos así, casos de niños en el colegio, pues que cuando llegaba una profesora específica o una actividad específica, pues se tiraban al suelo o empezaban a tirar todos los juguetes. Entonces, lo que también era escape, que no querían estar ahí, pues se les enseña a decir, necesito salirme o no quiero hacer esto. Y luego, obviamente no le vamos a dejar que se pierdan esa clase durante toda su vida, pero luego, poquito a poco, se le va exponiendo y reforzando el que atiendan, que entren en la clase, que entren 1 minuto en la clase, que entren 2 minutos, se le va trabajando de manera como mini steps, pequeños pasitos para que lleguen a adquirir esa habilidad y lleguen a estar tranquilos y sean capaces de llevar a cabo ese tipo de actividades o estar simplemente en el aula. Es que son tantas las conductas y tan distintas, es que puedes encontrar cualquier tipo de conductas con distintas funciones. Por último, en la anterior entrevista ya hablamos del método ABA, también nos han escrito al canal algunas seguidoras que llegan a decir que ABA, porque es verdad que el método ABA lleva muchísimo tiempo implementándose en todo el mundo, que es una de las metodologías con evidencia científica, pero hay quien lo considera poco respetuoso en sus formas y dice que esta seguidora, la Trini Viajera en concreto, nos decía que habría que escuchar a los adultos autistas que afirman haber sufrido con este método. Sí, es algo que yo me enfrento a ello todos los días, especialmente cuando nombro a lo que me dedico y que trabajo, y creo que es una mezcla entre falta de información o escoger información específica. Como en todos los campos, siempre habrá especialistas o profesionales mejores y peores que implementen, tanto doctores como cualquier especialista que implementa, y yo no niego que haya habido casos, pero como tú has dicho, es una de las pocas métodos que tienen evidencia científica, que no nos inventamos lo que hacemos, que llevamos años trabajándolo, estudiándolo y mostrando que las estrategias que ponemos y que implementamos en nuestro programa funcionan. Y en Estados Unidos, Canadá y en países como de América es una metodología financiada por el gobierno, que la Organización Mundial de la Salud recomienda para niños con TEA. Entonces, no puede ser que sea tan negativo. Sí que tenemos que asegurarnos que cuando trabajamos ABA tenemos a alguien que está certificado, alguien que ha estudiado, alguien que se ha especializado, y que yo siempre le digo a los padres, si vosotros veis que algo no funciona para vosotros, que no cuadra, no es el profesional correcto, buscar a alguien distinto y que tenga avalado, que esté certificado y que sepáis que es un profesional que sabe lo que está haciendo. Claro, ¿y cómo se certifica y quién certifica que de verdad eres un especialista en ABA? Porque esto no es un curso. No, nosotros para especializarnos en ABA hemos tenido que hacer un máster con una secuencia de cursos y hemos tenido que pasar un examen con más de 1.500 horas de prácticas. O sea, no es que te estudias algo, lo presentas y ya está. Tienes que hacer 1.500 horas de prácticas, que es muchísimo tiempo. Ahora mismo hay una institución en Estados Unidos, el BACB, y luego también hay otra institución a nivel europeo, que es bastante nueva, pero que también está regulando y está certificando a la gente a nivel europeo, y no sé si algo más que Europa, que se llama IBAO. Entonces, si tú nos buscas, nosotros aparecemos en sus registros. La gente que está certificada aparece en los registros de ese tipo de instituciones que avalan y que se aseguran que estamos implementando ABA de manera adecuada. Pues solo tienes que buscarlo, entrarte ahí en sus páginas web y buscar a los especialistas. Solo ellos son oficialmente terapeutas especializados en ABA, no hay más. No hay más. Lo que sí pasa normalmente es que nosotros trabajamos con terapeutas, pero están bajo nuestra supervisión. Entonces, si detrás de tu terapeuta hay alguien especializado,
vale, tu terapeuta puede trabajar con tu hijo, pero si tu terapeuta no tiene ningún tipo de supervisión ni ningún tipo de formación o certificación, no es lo más adecuado. Pues Belén, ha sido un placer tenerte por aquí una vez más para hablar en este caso de conducta. No, luego me pasas el folleto, ese registro de conductas, que le eche un vistazo y lo podemos compartir también con nuestros seguidores. Genial, gracias a ti. Muchísimas gracias, Belén Reales, que es directora clínica de ABA Sin Límites. Os pueden encontrar en internet y en Madrid, ¿no? Sí, estamos en Madrid, ahora también trabajamos también en Andalucía, en Granada, en Málaga, entonces sí. ABA Sin Límites. Muchísimas gracias, Belén. Gracias. Y gracias también a todos los que nos seguís en Tuitea, en YouTube, en Mundo Tuitea, en Instagram y también en Tuitea, en Facebook, donde además tenemos un grupo. Seguimos. Hasta pronto.